Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestra quinta clase del mini curso de Intarsia Crochet, donde vamos a terminar de realizar nuestro proyecto que va a ser este tapiz realizado con los granis de animalitos que fuimos haciendo durante las últimas 3 clases. Bien, habíamos terminado en estos 2 paños, bien, y la consigna es poder terminar haciendo un tapiz de estas características. Bien, para ello vamos a tener que hacer un contorno a cada una de las franjas, bien, y luego unirlas. Entonces vamos a hablar del tema de los materiales, como siempre. Por supuesto, todo dependerá de con la aguja con la que hayan empezado a tejer, pues con esa misma aguja ustedes tienen que terminar. Yo voy a seguir trabajando con mi aguja de 3 milímetros, una aguja lanera punta Roma, de esas que no pinchan. Por supuesto, una buena tijera. Vamos a necesitar, en mi caso yo trabajé todo con lana 100% acrílica de 2 hebras de aproximadamente 2 milímetros de espesor. Vean que yo tiro de la hebra y no se afina, para que vean un poquito las características del material que utilizo. Así que vamos a usar blanco. Y para la parte de las trabillas arriba, o bien pueden hacerlo con blanco, yo lo voy a hacer con gris. Bien, con el gris perla con el que realicé el fondo de la parte del zorrito. Me parece que es un color bastante neutro, que no añade una nueva gama de color y que es bastante fino. Bien, entonces voy a hacer las trabillas y eso con color gris. Así que bueno, amigos, vamos a empezar a trabajar. La idea es que nosotros queremos unificar todas las partes y poder llegar a esto. Que de paso les digo que este es el tapiz del elefante. Vean qué bonito que es. No entra todo en el plano de la cámara porque, bueno, tengo un zoom en este momento que no lo permite. Pero bien, la idea es poder realizar este borde, las trabillas, y bueno, darle una buena terminación a nuestro proyecto para que quede para colgarlo en la pared. Tengo que decir, ya vamos a guardar ya saben un poco a lo que queremos llegar. Yo ya fui haciendo la primera parte y tengo que decir que cuando la veía terminada me vi tentada a decir, bueno, lo hago por separado, no uno las partes, porque la verdad es que queda muy, muy lindo. Vean con su borde blanco, qué fino que queda. Pero bueno, la consigna era poder lograr el tapiz con los 6 animalitos, así que vamos a ir a por ello. Vamos a empezar a trabajar. Yo ya hice esta primera parte porque obviamente no voy a tejer las 2 partes, que es exactamente la misma técnica durante el tutorial, así que ya tengo lista una de ellas. Y bueno, la idea es hacer la segunda, después unirlas y ya hacer toda la parte de las trabillas y eso. Bien. Vamos a ver, todo lo que es el borde lo vamos a hacer con puntos bajos. Aquí es importante que entiendan lo siguiente. Voy a tomar, por ejemplo, esta pieza que tengo que la he desechado porque no la voy a utilizar, no quedó con la gama de colores que yo quería. Así que bien, acá ven que tenemos la típica terminación de los bordes, como tenemos aquí en nuestras franjas, bien, donde tenemos toda la terminación con la que fuimos trabajando. Es una terminación correcta, está pareja, está todo bien, pero a mí realmente es que me gusta llegar a esto. Me gusta llegar a esto, a que quede con un borde como que unifique toda la labor y que le dé una linda terminación. Bien, para ello el borde lo vamos a hacer con puntos bajos, pero tenemos que tener cuidado cómo tejemos esos puntos bajos. Yo he visto que muchos seguidores tienden a tejer, o sea, después me mandan sus fotos de los proyectos que realizan, de sus tapices,
Y yo sé que está todo bien tejido, pero claro, yo no estoy ahí de forma presencial como para indicarles. Así que como estamos ahora en el mini curso de Intarsia, entonces vamos a aprender desde las bases bien cómo hacer esto. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo voy a hacer mi borde de puntos bajos acá. Lo que normalmente tendería la gente, primero, cada una, nosotros acá tenemos hileras, las hileras que fuimos tejiendo, ¿bien? Cada una de estas marcas pronunciadas de acá, ¿bien? Entre marca y marca nosotros tenemos 2 hileras de puntos bajos. Por lo tanto, esta es una hilera de puntos bajos, esta es otra hilera, esta es otra hilera, esta es otra hilera. Nosotros vamos a tener que tejer un punto bajo en cada una de las hileras, ¿bien? O sea, no solamente, por ejemplo, acá donde están los valles o acá donde están las partes hundidas, ¿no? Tenemos que tejer un punto bajo en cada una de ellas. Acá, 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 acá. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque si nos saltamos una, bien, ya no se ve parejo, bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tiende a hacer la mayoría? Introducen acá, hacen la cadeneta al aire y vamos a empezar a tejer puntos bajos. Entonces, lo que la mayoría hace, que no es lo que vamos a hacer nosotros, pero quiero que lo vean porque no queda bien y es lo que están haciendo, es que bien, vengo al segundo punto bajo, tejo, esto lo tejo muy apretado, bien, vengo acá, me entro en el segundo, estoy tejiendo muy apretado, vengo acá, en el segundo, en el siguiente tejo apretado y como que voy tejiendo todo apretado. Entonces quiero que vean esto en comparación con lo que yo quiero que ustedes logren, para que vean lo que están haciendo. O sea, acá tejen y vienen y meten y aprietan y pasan y salen y vuelven a apretar. Bien, entonces están haciendo esto. Entonces cuando venimos acá, vean cómo se ve un borde completamente apretado, donde se deja ver mucho el color de la hebra de abajo. Bien, yo porque incluso apretado tejo parejo, pero es que si además no tejen parejo se nota muchísimo. Entonces esto, por ejemplo, comparado con esto, vean uno y vean otro. Bien, es la misma aguja, es la misma lana y es la misma persona que está tejiendo una y otra cosa. Y miren la diferencia. Miren el tamaño de este punto, miren el tamañito de este punto, miren cómo este punto llena el borde y le deja realmente una terminación decorativa linda y no esto que los puntos están apretados, que esto se ve realmente constreñido y que no se ve bien. No se ve bien. O sea, es factible de ser perfeccionado, de ser mejorado. Bien, por lo tanto, vamos a aprender a hacer esto bien para evitar este tipo de terminaciones. Yo entiendo que al tejer así apretado, las posibilidades de que el borde no se ondule son mucho menores. Bien, al tejer así apretado, ustedes de alguna manera están controlando el tema de la posible onda que se forme. Bien, pero yo les voy a enseñar un truco con el que van a poder solucionar la onda desde el mismo momento que la empiezan a tejer y sin embargo esto va a quedar con un punto lleno, un punto decorativo, un punto que realmente uniformiza todo el borde. Bien, ¿qué es eso lo que queremos? Bien, entonces, una vez explicado lo que no queremos, por otra parte, digo, acá posiblemente no se vea, pero si ustedes miraran un poco a trasluz de esto, los puntos están tan apretados que se marcan los agujeros acá, ¿bien? Sin embargo, acá, si ustedes vieran a trasluz, acá prácticamente no se ve
prácticamente no se ve ningún agujero y el borde queda realmente un borde que se nota, un borde lindo, un borde decorativo, ¿bien? Así que, bueno, vamos a trabajar y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, este es el ejemplo de lo que no tienen que hacer. Yo les expliqué que acá yo ya había trabajado la primera parte. Bien, vamos a manejar un concepto que yo llamo hilo tensor, que es un hilo que vamos a ir pasando por el lado de atrás en la medida que vamos tejiendo los puntos bajos, justamente para ir tensando la labor en la medida que vamos tejiendo e ir quitando la onda, porque se forma onda, bien, o sea, se forma, y para quitar esa onda vamos a usar el hilo tensor. Bien, el tema de los hilos tensores lo vamos a ver ahora. De cualquier modo, acá les dejo el enlace de un tutorial especial que yo hice para evitar la formación de esa onda, cómo solucionarlo. Bien, acá lo vamos a hablar también, pero bueno, un poquito para que tengan una idea. Yo acá no he escondido todavía los hilos tensores porque obviamente hay diferencia entre un paño y otro, no fueron tejidos al mismo tiempo. Por más que yo intenté buscar la misma marca de lana para todos los grannies, no fue así. Me he manejado con distintas marcas de lana, es algo que yo les dije que no se los recomiendo. Bien, por lo tanto, no son iguales este paño y este paño de acá. Fueron tejidos en momentos diferentes, con tensiones diferentes. Entonces yo en este caso de acá, los hilos tensores, que ahora se los voy a explicar, todavía no los he cerrado porque, porque yo quiero que el largo de esta pieza termine del mismo largo de esta otra. Por lo tanto, para que al momento de unirlos no haya diferencia de altura entre ellos. Entonces estos hilos tensores que yo tengo acá todavía que no los he cerrado, me van a ayudar a ajustar eventualmente eso. Bien, entonces ahora vamos a hablar del tema de los hilos tensores y de cómo vamos a hacer nuestro borde. En los bordes largos nosotros vamos a cortar del mismo color que vamos a tejer el borde. Si ustedes lo quieren hacer de otro color, entonces se buscan de ese otro color hilos aparte. Bien, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces tenemos dos bordes largos, bien, y tenemos dos bordes cortos. Vamos a tender dos bordes largos y un borde corto. El otro borde va a quedar hecho automáticamente cuando empecemos a tejer. Entonces vamos a cortar dos hilos largos del mismo color del que vamos a tejer el borde. Bien, dos hilos largos que van a sobresalir a ambos lados. Lo mismo que veníamos teniendo en cuenta cuando hacíamos el cambio de color, el típico 10-12 centímetros, bueno, 10-12 centímetros para acá, más, bueno, acá quedó tipo de 20, o sea que calculen 15 centímetros para un lado y 15 centímetros para el otro, por lo tanto, dos hilos que sobresalgan 15 centímetros de cada uno de los lados, bien, y del lado corto lo mismo. Yo tengo acá y sobresale 15 centímetros para acá y 15 centímetros para acá. Del lado de abajo, que es de donde vamos a empezar a tejer el borde, no vamos a tener en cuenta un hilo aparte. Bien, entonces estos hilos son los que yo llamo los hilos tensores. Entonces vamos a hablar un poquito antes de ello. Perdón que meta la cabezota delante de la cámara. Recuerden que nuestros grannies tenían 25 hileras de altura y que estaban separadas por dos hileras a su vez blancas. Eso quiere decir que yo tengo dos hileras blancas. Dije 25, perdón, dije 25, son 26 hileras de altura. Entonces tenemos dos hileras blancas,
2 hileras blancas, 26, 2 hileras blancas, 26, 2 hileras blancas, 26, 2 hileras blancas. Eso me suma un total de 86 hileras en toda la altura de nuestro paño. Bien, eso es un poco para que tengan en cuenta con cuántos puntos tenemos que terminar a ambos lados. ¿Por qué? Porque como vamos a unir dos paños, necesitamos que ambos terminen con la misma cantidad de puntos, porque es que si no, después no podemos calzar un lado con el otro, un paño con el otro. Bien, entonces necesitamos acá terminar con 86 puntos, acá necesitamos terminar con 25 puntos, porque recuerden que nuestra base tenía 25 puntos bajos. Bien, entonces en la parte de abajo tenemos que tener 25 puntos y en todos los laterales largos tenemos que tener 86 puntos. En lo que son los extremos, bien, no vamos a tejer puntos bajos simples, sino que vamos a hacer un aumento triple. Bien, eso quiere decir que yo voy a acabar de este lado con 25 puntos, voy a acabar voy a tener un puntito de más acá y luego voy a tener 86. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo tejo 23 acá, tejo un aumento triple acá. A ver si logro explicarme con lo que quiero decir. Si esta es nuestra, vamos a ver, si este es nuestro paño y yo tengo 25 columnas acá y tengo 26 hileras. Bien, si yo tejo hasta acá, digamos que de acá a acá, yo tengo 23 columnas, acá tengo una columna más, entonces totalizo 25, ¿verdad? Si yo tengo 26, si yo hiciera acá y acá, quiere decir que tengo 24 y acá tengo una y una, totalizo 26. Entonces, en este centro de la parte de acá abajo, bien, yo tengo que tejer 23 puntos bajos y cuando llegue acá en los extremos voy a hacer un aumento triple. Es decir, que acá voy a tejer uno más. Entonces, con ese aumento triple, yo estoy considerando el punto que pertenece a este lado, bien, y estoy considerando el punto que pertenece a este lado y estoy sumando un punto en el medio para poder pegar la curva sin que se frunza. Bien, entonces eso es por lo que en cada extremo nosotros vamos a hacer un aumento triple. Vamos a meter 3 puntos en los extremos. Bien, 3 puntos acá, 3 puntos acá, 3 puntos acá y 3 puntos acá. Bien, entonces si metemos 3 puntos acá y 3 puntos acá, quiere decir que voy a tejer 23 acá, por esto que ya les había explicado. Bien, entonces vamos a empezar a tejer por el extremo inferior izquierdo de nuestro paño. Si nosotros vemos el paño de esta forma, este es el extremo inferior izquierdo. Ahí vamos a tomar nuestro hilo blanco. Entonces, recuerden que habíamos cortado 3 hilos tensores, de los cuales 2 eran para estos largos y 1 era para este lado corto. Y para este lado no habíamos cortado ninguno. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a tejer acá, pero dejando un hilo largo que sobresalga eso, los 15 centímetros de este lado de acá. Bien, entonces calculamos ahí. Bien, metemos la aguja en nuestro primer punto, pasamos lazada y hacemos una cadeneta al aire. Bien, este de acá va a ser el punto de la esquina. En este mismo punto vamos a tejer el primer punto de esta vuelta. Recuerden que son 3 puntos en el mismo punto. En esta instancia solamente vamos a tejer 2 y cuando vengamos bajando de este lado de acá vamos a pasar el último punto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir tejiendo puntos bajos escondiendo esta hebra.
que va a ser nuestro hilo tensor de este lado de acá. Bien, entonces, ¿cómo vamos a tejer los puntos bajos? Los puntos bajos se los voy a tejer porque acá en esta parte blanca no se nota porque no hay contraste. Les voy a mostrar cómo vamos a tejer los puntos bajos. Son puntos bajos flojos. Necesitamos que sean puntos de relleno. Bien. Entonces, si nosotros empezamos aquí, por ejemplo, tomamos lazada, hacemos una cadeneta al aire. Bien. Nos metemos en el siguiente punto. Bien. Aflojamos, o sea, son puntos bajos flojos, muy flojos. Necesitamos que se abran, que rellenen. Uno de los retos de esto es que tienen que ser flojos, pero tienen que ser todos iguales, ¿bien? Para que quede bonito. Cerramos, vamos al siguiente punto, metemos, aflojamos, pasamos, cerramos. Vamos al siguiente punto, metemos, aflojamos, cerramos. Bien, entonces son puntos bajos flojos. Bien, nosotros queremos que sirvan de decoración. Por lo tanto, quítense la idea de que esto tiene que estar apretado. Fíjense la diferencia que hay entre estos puntos que estoy tejiendo ahora y lo que había tejido antes. Bueno, que lamentablemente ahora lo deshice, por lo tanto no tienen cómo comparar. Pero hay una sensible diferencia. Acá yo veo perfectamente el punto, veo perfectamente cómo rellena cada hueco. Veo un buen acabado de este punto. Bien, pero tienen que ser puntos bajos flojos. Uno en cada hilera y flojos, pero todos iguales. O sea, no me vale que uno sea más apretadito que el otro. No, 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 no. Tienen que ser todos flojos. Entonces, una buena manera de hacerlo es que yo meto, tomo lazada, tiro hasta donde dé la aguja. Bien. Tomo lazada y paso. Bien, tiro hasta donde da la aguja. Bien, tomo lazada y paso. De ese modo me garantizo que todos los puntos van a ser iguales. Cierto es que esto va a empezar a hacer que el borde se ondule. Bien, pero nosotros eso lo vamos a controlar con el hilo tensor. Pero entonces vean qué acabado más bonito que tiene este borde. Otra cosa, por favor, siempre tengan en cuenta de empezar a tejer los puntos bajos desde el frente de la labor. Bien, ¿cómo se dan cuenta? Porque la parte del frente del punto bajo, en la parte del frente del punto bajo se ven las cadenetas. En la parte trasera del punto bajo no se ven cadenetas. Por lo tanto, no queda tan bonito que nuestra parte del frente de la labor quede con el remate de este tipo. Bien, queda más bonito con el remate de este tipo. Entonces, ustedes siempre empiecen a tejer desde el frente de la labor, no desde el reverso de la labor. Digo porque ya aprovecho errores que vi cometer de seguidoras haciendo mis tapices para ya, aprovechando que este es el mini curso de principiantes, para que ya ustedes se metan de lleno aprendiendo bien las cosas. Bien, entonces esto ya lo podemos desarmar, ya sabemos a lo que queremos llegar. Entonces ahora ya habíamos hecho acá nuestra cadeneta al aire. Bien, y ahora vamos a tejer todo el borde inferior escondiendo esta hebra. Bien, toda con puntos bajos flojos. Bien, el primer punto bajo lo vamos a hacer en el punto donde hicimos la cadeneta al aire. Bien, ¿por qué? Porque en ese punto que es el vértice vamos a tener que meter 3 puntos. Fíjense que yo aflojo. Bien, de los 3 puntos que van acá ya hemos tejido 2. Cuando vengamos bajando por este lado de acá, tejemos el último y así quedan 3 en la esquina. Entonces, técnicamente, este es el primero de los 25 puntos que tenemos que tejer aquí. Bien, 1,
vayan escondiendo la hebra, aflojen, 2, 3, 24 y el último punto, como siempre, 25. Bien, entonces recuerden que la base nuestra tenía 25 puntos, nosotros tenemos 25 puntos aquí en la base. En este extremo ya tenemos uno más, falta otro. Pero en este extremo de acá, bien, acá donde hicimos el número 25, acá tenemos que tejer un aumento triple, es decir, que tenemos que tener 3 puntos en el mismo punto. Bien, acá y continuando escondiendo esta hebra acá, vamos a tejer el segundo punto bajo en el mismo punto. Bien, acá ya dejamos de esconder esta hebra, tomamos una de las hebras largas, bien, la pasamos por acá y vamos a empezar a tejer ahora escondiendo esa hebra larga. Tenemos que tejer el tercer punto en el vértice. Bien, acá ya tenemos, en el último punto tenemos un aumento triple. Bien, este tercer punto que tejimos acá es el primero de esta vuelta que tiene que tener 86. Bien, entonces ahora vamos a tejer todo este borde de acá escondiendo esta hebra larga. Bien, recuerden que tienen que meter un punto bajo en cada hilera. Nosotros estamos acá, nuestra siguiente hilera es esta. Vamos escondiendo la hebra de atrás, aflojamos. Este es el segundo, porque recuerden que el primero ya lo habíamos tejido acá. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sigan de golpe hasta el final porque vamos a ir parando más o menos cada 20 puntos. Bien, ¿qué dije? 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 22. 23, por ejemplo. Vamos a parar acá. Si ustedes ven acá, ya ven que este borde empieza a ondularse, ¿bien? Entonces acá lo que tienen que hacer es agarrar el hilo tensor, ¿bien? Y tirar del hilo tensor para juntar acá los extremos, ¿bien? Obviamente no pueden tirar demasiado del hilo tensor como para que no se zafe de acá, ¿bien? Entonces tiramos acá del hilo tensor y vamos juntando acá de modo de que esta onda que se ha empezado a formar se aplane. Bien, y seguimos tejiendo. Una vez que ya más o menos la aplanamos, seguimos tejiendo. Otros 20 y tantos puntos. Vamos en 23. 24. 44. 45. Vamos a parar aquí. Vean cómo se va haciendo una onda, cómo se va levantando. Entonces agarramos nuestro hilo tensor, tiramos de él, nos apoyamos acá y tiramos del hilo tensor para aplanar la labor. ¿Tá? Entonces vean cómo nuestro borde va quedando lleno, va quedando bonito, bien decorativo, grandecito, bien, pero sin la onda, que es lo que queremos, que es lo que normalmente nos hace apretar mucho el punto de acá para tratar de evitar la onda, pero entonces no queda bonito, sí, queda sin onda, aunque a veces queda un poco de onda, pero digamos que queda sin onda, pero no queda bien terminado. Bien, sigamos. Van 45, 46,
63, 64. Vamos a parar acá. Vean cómo se hace la onda. Miren así de costado cómo se hace la onda. Bien. Tomamos nuestro hilo tensor, tensamos, aplanamos aquí y entonces ya queda esto sin la onda. Le quitamos la onda. Bien, y queda totalmente recto. Ya no me acuerdo en qué andábamos. 65, no recuerdo. O 64. No me acuerdo. Bueno, vamos a ver. Creo que era 64, no sé, a ver. 65. 66. 84. 85. Acá viene 86, pero no hemos llegado a la última, o sea que o tengo un punto de más por algún motivo, o cuando les dije que me olvidé con cuánto había terminado acá, si con 64 o 65, me equivoqué. Bien, tenemos que ir al último punto. Bien, ahí sacamos. Vean cómo se formó la onda. Tiramos un poco de nuestro hilo tensor. Es mucho más fácil tirar del hilo tensor de forma sectorizada. Cuando ya lo tenemos completo, ya podemos tirar de él de forma genérica. Pero si esperamos hasta el final para empezar a tirar del hilo, se puede complicar un poco. Bien, entonces acá ya tenemos esta parte. Sin embargo, no vamos a esconder todavía los hilos porque vamos a tener hecho todo el borde para poder poner este pedazo, este paño encima del otro y poder ajustar ambos para que queden del mismo tamaño. Bien, entonces aquí nosotros habíamos llegado al último punto. En ese último punto hemos tejido uno, pero tenemos que tejer tres. Vamos a tejer dos, seguimos escondiendo esta misma hebra, vamos a tejer el segundo de los tres. Bien, ahora dejamos de esconder esta hebra y vamos a esconder la hebra pequeña que habíamos ya cortado. O sea, empezamos a tejer con esta hebra pequeña. En ese mismo punto tejemos el tercer punto de la esquina, escondiendo la nueva hebra. Y ahí ya podemos soltar. Bien, entonces aquí de los 25 puntos que tenemos acá, ya hemos empezado a tejer el primero. Ahora vamos escondiendo la hebra corta. Bien, así que van 1, 2, 23, 24 y el último agarrando sus dos hebras, 25. Bien, entonces ya hemos tejido la parte de arriba. Vean qué bonito y parejo va quedando nuestro borde, qué decorativo que queda. Bien, entonces hemos tejido en el último punto, tenemos que tejer tres. Hemos tejido el primero, vamos a tejer el segundo escondiendo todavía esta hebra. Bien, ahora ya dejamos de esconder esta hebra y nos venimos con la hebra larga del otro lateral largo. Bien, y esta es vamos a tener que tejer escondiendo esta hebra. Nuestro primer punto va a ser el tercer punto de este punto. Bien, de este vértice, el aumento triple. Bien, o sea que de los 86 puntos que tenemos que tener de este lado, ya hicimos el primero. Y empezamos a tejer escondiendo esta hebra larga. Van 1, 2, aflojen, 22, 23. Aquí paramos un ratito, vean cómo se forma la onda. Entonces agarramos nuestro hilo tensor,
nos apoyamos y tensamos para aplanar la onda. Bien, creo que dije 23, ¿no? Continuamos. Veinticuatro, 43, 44, 45. Paramos un ratito. Vamos a, miren la onda que se forma. Agarramos nuestro hilo tensor y aplanamos esa onda. Bien, y vean qué parejito nuestro borde. Continuamos, vamos a hacer, estamos 45. Vamos hasta los 65. 46. 64. 65. Paramos un ratito acá y vamos a acomodar la onda. Tiramos de nuestro hilo tensor, nos apoyamos y tiramos de él y ya queda plano. Y ahora vamos hasta el final. 65, 66, 85, 86 y obviamente debo de tener debo haber contado mal en algún lugar porque sigo teniendo 87. Cuando hice el otro paño de un lado me dio 86 y del otro lado me dio 87, o sea que bien, pero no puede dar mucho más que eso. Bien, entonces vamos al último punto. Bien, y acá tejemos solamente un punto porque ya habíamos tejido 2 puntos cuando arrancamos acá abajo, o sea que acabamos de tejer el tercer punto, o sea el aumento triple con este último punto ya se terminó. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarramos el hilo tensor, bien, tensamos y aplanamos. Bien, ahora vamos a hacer acá el remate. Antes de seguir trabajando con los hilos tensores, ya esta parte está terminada, entonces lo que tenemos que hacer acá es rematar. Acá cortamos como siempre 10-12 centímetros, sacamos este hilo de acá y ahora vamos a hacer punto invisible. Bien, esto ya lo dimos la clase pasada, pero de todas maneras acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible para que vean todas sus aplicaciones. Bien, entonces enhebramos nuestra aguja lanera con esa hebra que acabamos de cortar. Entonces vamos a hacer un remate de modo de que no se sepa ni dónde empezamos ni dónde terminamos. Entonces vemos que la primera V que encontramos es esta de acá. O sea, esto no es una V, es el punto de subida, era la cadeneta de subida. Bien, entonces nos metemos en esta primera V que encontramos del frente hacia atrás. Bien, y hemos pasado la hebra desde este punto hasta acá, ¿verdad? Entonces nos metemos en la parte superior de ese mismo punto y agarramos ese punto más una hebrita de abajo para darle consistencia al punto y ahí tiramos hasta que tenga el mismo tamaño de lazada que el resto de las cadenetas y vean cómo queda perfectamente terminado. No se sabe dónde empieza ni dónde termina la labor. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a esconder esta hebra. Bien, esta hebra la vamos a esconder del lado corto, bien, porque esta hebra de acá es del hilo tensor y es del lado largo, entonces no vamos a meter todo en el mismo lado. Esto lo vamos a meter en el lado corto de acá abajo, bien, y lo vamos a esconder como escondimos los hilos durante todo el proyecto. Lo pasamos por 5, 6, 7, 8 puntos contiguos de forma superficial en un sentido.
Bien, no tiren demasiado de acá del extremo para que no se frunza esa lazada que hicimos. Bien, y ahora vamos en sentido contrario. Si salimos por este punto de acá, no podemos retroceder por este mismo punto porque desharíamos todo. Avanzamos una hebrita y retrocedemos avanzando por puntos contiguos de forma superficial en sentido contrario. Bien, hasta que se aplane un poquito. No tiren de más porque si no se abre hueco acá. Y ahí sí podemos cortar al ras. Bien, entonces ya tenemos todo el borde de puntos bajos. Ya podemos sacarnos este blanco de encima. Ya tenemos todo el borde de puntos bajos blancos en este trabajo de acá y lo tenemos en este de acá. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner uno al lado del otro o uno sobre el otro para que tengan el mismo tamaño. Bien, primero, en este que yo, eso lo que les voy a explicar, yo ya lo verifiqué en este, para que ustedes vean que más o menos ambos lados quedaron igual, pueden plantear y unir así y ver de un extremo al otro que ambos extremos les hayan quedado del mismo largo. Si hay algún extremo que está más corto, quiere decir que tiraron mucho del hilo tensor, o si quedó muy largo, es que falta tirar un poquito del hilo tensor. Entonces realmente el hilo tensor es que termina siendo un amigo porque nos soluciona la vida. Sobre todo en este tipo de piecitas en las que unimos cosas que tejimos en días diferentes, que la tensión es un poco distinta, realmente el hilo tensor nos ayuda porque tensamos un poquito de un lado y compensamos el largo del otro y así vamos haciendo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es eso mismo, vamos a ponerlo en el orden en el que va, bien, es ver que nos hayan quedado del mismo largo ambas piezas. ¿Ah? Vemos que acá, más o menos, si yo vengo acá faltaría, podemos estirar un poquito así. Si vemos, por ejemplo, si yo pongo estos dos acá, veo que con blanco vengo acá bien. Acá el blanco ya me queda a la misma altura. Bien, muevo todo así. Veo que acá el blanco, por ejemplo, se mete un poquito hacia abajo y este va un poquito hacia arriba. Quiere decir que acá yo tengo que tirar un poquito de este hilo tensor. Quiere decir que quedó como muy fruncido y ahí lo llevo al tamaño que tiene que ir. Vengo para acá y acá veo que sí, que terminan iguales los colores. Entonces, este color acá está bien, acá bien, acá va bien, acá va bien, acá va bien y acá va bien. Eso quiere decir que ambos paños están del mismo tamaño. Entonces, una vez que verificamos que ambos paños estén del mismo tamaño, entonces ya podemos esconder y debemos esconder los hilos tensores. Entonces, los hilos tensores se van a esconder de la misma manera que escondimos todos los hilos durante nuestro proyecto. Bien, a todo esto, si nosotros notamos por ahí que esta parte de abajo, normalmente en la parte de arriba y de abajo no se da el problema de ondulación que sí se da en los bordes, que es donde tenemos las distintas hileras de punto bajo. Esto tiende a ensancharse, es por eso que tiende a formar onda. Bien, en cambio este lado de acá ya queda como más rígido ya por la cadena de cadenetas, entonces ya, o sea, como que no tiene tanto problema, ¿bien? Pero bueno, por eso, de todas maneras, nosotros pasamos un hilo tensor en la parte de abajo por si acaso hubiera que achicar o alargar o acomodar, tenemos hilo tensor, ¿bien? Una vez que verificamos que ya todo está como tiene que estar, procedemos a esconder los hilos. Bien, este hilo tensor de acá pertenece al lado largo, entonces lo escondemos dentro de su lado, como todos los hilos. Este hilo está saliendo de esta hebra de acá, avanzamos una hebrita, bien, para que no se salga el hilo tensor, y pasamos por esos 5, 6, 7, 8 puntitos de forma superficial y contigua, por puntos contiguos, uno al lado del otro. No pasen por un punto sí y un punto no, porque si no, eso se nota. Ya sé que estamos hablando del lado de atrás del tapiz, pero se trata de que esto quede lo más perfecto posible. Bien. Entonces ya pasamos en un sentido, salimos por acá, avanzamos una hebrita y pasamos y escondemos en sentido contrario. Bien. Una vez que llegamos ahí, se aplana un poquito, listo. No tiramos más para que no se haga hueco.
y cortamos al ras. Bien, en este lado de acá tenemos que uno es corto y el otro es largo. Este, por ejemplo, si nosotros tiramos así y vemos así, vemos que se frunce este lado. Quiere decir que esta hebra es del lado largo. Por lo tanto, la escondemos dentro del lado largo. Bien, esta hebra de acá está saliendo de esta hebrita de acá. Por lo tanto, avanzamos una hebrita. Esta hebrita que quedó no es muy larga, por lo tanto no lo voy a esconder más de 5 puntitos en un sentido. Bien, y ahora vamos en sentido contrario. Bien, hasta que se aplane y no tiramos para que no se abra hueco. Y cortamos al ras. Bien, y ahora esta hebra pertenece al lado corto. ¿Por qué solamente hay una hebra del lado corto? Porque acá fue donde nosotros arrancamos a hacer todo el borde y ya fuimos escondiendo la hebra. Por lo tanto, solamente tenemos una hebra, que es esta. Bien, y entonces, si salimos por esta hebrita de acá, avanzamos una hebrita y escondemos 5 o 6. La hebra es bastante larga, así que podemos esconder varios puntos, mucho más que 4 o 5. Bien, sin fruncir, sin tironear. Y ahora escondemos en sentido contrario. Ahí, listo. Bueno amigos, entonces ya saben a lo que tenemos que llegar. Tenemos que esconder las hebras de los hilos tensores de ambos paños, los cuales ya tienen los dos la misma medida. Así que nos vemos cuando hayamos terminado de esconder estos hilos tensores. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Hemos escondido todos nuestros hilos, así que ya estamos listos para poder unir ambas partes. Bien, ya está todo escondido. Entonces, bueno, ahora la idea es que vamos a empezar a unir. Ustedes únanlo como quieran, o esto de este lado o esto de este lado. Originalmente yo lo diseñé para que el perro estuviera de la derecha y la rana de la izquierda, pero eso ya ustedes lo deciden. Bien, entonces vamos a ver. Voy a unir con hilo blanco y lo que voy a hacer es que voy a coser. ¿Ah? Aquellos que quieran pueden unir esto como se unen los grannies, que puede ser con la aguja de crochet, pueden unirlo. Yo creo que la forma en que va a pasar lo más inadvertido posible, que es lo que yo quisiera, bien, ya que estamos uniendo dos partes, no quiero que se genere una superficie más acá arriba, que eso se generaría, aunque no tiene por qué quedar mal, bien, se generaría un costurón con forma de cadenetas al tejerlo con aguja de crochet, bien. Pero yo lo voy a hacer cosido. Entonces vamos a calcular aproximadamente el doble de los largos, o sea que si el largo es este, vamos a calcular el doble, vamos a calcular el triple de hilo. Bien, o sea, 3 veces el largo, más o menos 3 veces el hilo. A ver si nos da. Yo creo que sí, que va a estar bien. Si no nos da, pues podemos siempre engancharnos con un nuevo trozo de hilo y no hay ningún problema. Entonces empezamos por el lado izquierdo y vamos a buscar. Recuerden que en todas las esquinas nosotros habíamos tejido puntos triples, o sea, un aumento triple. Es decir, que tenemos 3 puntos en la esquina. Entonces nos tiene que quedar un punto bien completamente en la esquina. Bien, acá en la esquina nos tiene que quedar un punto, acá nos tiene que quedar un punto bien en la esquina. Bien, entonces traten de agarrar no de los 3, el que está acá arriba o el que está al costado, sino el que está en el centro, sino el que está en el centro, no el que está acá ni el que está acá al costado, sino de los 3 el que está en el centro. Bien, entonces empezamos por el lado de la izquierda, nos metemos por abajo y siempre vamos a agarrar las 2 lazadas de cada punto.
Entonces vamos a llegar hasta el final de nuestra hebra, siempre dejando lo típico, 10-12 centímetros para poder esconder el hilo. Bien. Entonces esto así solamente lo vamos a hacer en el primer punto porque necesitamos repasar ese punto. Entonces nos vamos a meter, vamos a agarrar las dos hebras de este punto que está acá en la esquina, de adelante hacia atrás. Y vamos a volver a pasar nuevamente por este punto, por el primer punto. Vamos a volver a pasar por ese primer punto. O sea, como que esto ya va a quedar así cerrado. Bien, siempre podemos tirar de este para ajustar ese punto. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar cada uno de los puntos que nos encontramos así, uno enfrentado al otro. Entonces, acá nosotros ya cosimos estos dos que estaban enfrentados acá. Ahora vamos a agarrar el siguiente de la derecha, las dos hebras, y vamos a agarrar las dos hebras del de la izquierda. Bien, y las vamos a pasar por abajo. Eso va a hacer que la hebra quede cruzada arriba de ellos y queda mucho más bonita, porque yo ya hice la prueba, queda mucho más bonita que quede ligeramente cruzada a que quede recta. Bien, entonces pasamos ahí, ajustamos un poquito, bien, y vamos al siguiente punto. O sea, siempre vamos a tener que enfrentar las dos partes y eso nos va a servir para garantizarnos de que las líneas, o sea, de que los granis con sus colores queden realmente alineados, bien. Si ustedes ven que por ahí se empiezan a desfasar una de la otra, van a tener que deshacer algún punto y compensar, a lo mejor tejiendo dos puntos de un lado y solamente cosiendo dos de un lado y uno del otro, como para forzarlo a que esto quede recto. Bien. Entonces ahora agarramos los siguientes puntos, que son este y este. Vean que siempre los vamos a agarrar por el lado de abajo y siempre van a quedar rectos. Tac, tac, tac. Bien. Solamente que la hebra por arriba va a quedar cruzada. Procuremos darle siempre la misma tensión a esa hebra. Bien, porque esa va a ser la hebra que se va a ver. Bien, con mucha paciencia, punto a punto. Agarrando las dos hebras de cada punto. Bien, entonces vayan dándole a todo la misma tensión. Entonces vean cómo se genera, en realidad quedan como tres hileras, como si acá eventualmente hubiera faltado una hilera si nosotros quisiéramos que todo hubiera quedado separado por la misma cantidad de hileras. Bien. Entonces la idea, fíjense además de que acá que tenemos bien marcadas las hileras estas de acá, estas hileras van quedando paralelas. Bien, entonces esa es la idea. Tenemos que procurar de que los puntos queden paralelos, de que las hileras queden paralelas, bien. Así que nada, amigos, a seguir trabajando con paciencia, agarrando punto a punto, con mucha tranquilidad. Bien, para que esto nos quede muy, muy bonito. Vean que ya va quedando muy, muy bonito. Siempre tienen que verificar de vez en cuando, después de hacer varios puntos, de volver a tornear las hebras porque se van destorneando en la medida que vamos pasando
varios puntos, ellas van perdiendo torsión. Bien, entonces vean cómo siempre vamos paralelo. Esta línea que está hundida acá con esta línea que está hundida acá y van todas paralelas. Entonces de ese modo nuestro trabajo va quedando bien. Ya que no lo hemos hecho todo en una sola pieza, procurar que quede bien unido. Bien, una parte crítica es cuando llegamos al blanco. Los blancos tienen que coincidir, así como todas estas líneas tienen que coincidir, los blancos tienen que coincidir. Bien. Porque son cosas que se notan muchísimo. Bien. Bien, entonces vean cómo vamos uniendo. Nuestros blancos han coincidido. Acá nuestras hileras están coincidiendo todas. Bien, miren acá, por ejemplo, yo les había dicho que cuando... vieron que les había comentado que cada lado debía tener 86 puntos, sin embargo a mí me dio 87 en estos dos lados de acá, y yo les había comentado que en el otro, en uno a mí me había dado 86 y en otro me había dado 87. Me parece que estoy empezando a encontrar la diferencia, estoy empezando a unir, voy a esta altura de acá y como que hasta por acá vengo bastante bien, aunque noto que como que me empiezo a desfasar un poquito en el beige. Entonces, por ejemplo, a esta altura de acá, a mí me tocaría agarrar este beige de acá y este beige de acá abajo. Y vean cómo ya no está de forma paralela, sino que ya se va inclinando. Por lo tanto, ahí yo tengo un problema. Bien, entonces, si yo digo de agarrar este punto y volverlo a tejer con este de acá, y volverlo a coser con este de acá, entonces si yo desfaso, yo tendría que agarrar después este con este, este con este, este con este. Digo porque voy haciendo la prueba para ver si llego bien al blanco acá, ¿bien? Este con este, este con este, este con este y este con este, y llego bien con el blanco. Eso quiere decir que acá yo no tengo que seguir uniendo el que le corresponde acá, que se me va a bajar, vean cómo se inclina la aguja, sino que voy a agarrar este punto, que sí, que lo tengo que coser, y lo voy a coser nuevamente con este de acá arriba, que ya lo había cosido. Bien, así que problema solucionado. Entonces ahora sí, seguimos agarrando los que yo ya les había mostrado para poder llegar bien al blanco. Entonces ya con esto yo ya compensé el problema ese que yo tenía de que de este lado yo había tejido 87 puntos blancos y de este lado yo había tejido 86. Yo sabía que en algún momento me iba a encontrar con el problema, no sabía cuándo. Lo encontré ahora, por eso paré el video para mostrarles cómo resolverlo. Bien, entonces ahora sí, ya seguimos. Vean que no se nota para nada. O sea, ustedes cuando pasa eso, ustedes empiezan a coser y van viendo lo que yo les digo, que las líneas estén paralelas, que los blancos coincidan. Acá yo empezaba a ver que esto se me empezaba a desfasar. Quiere decir que este punto me quedaba más arriba y el siguiente más abajo. Entonces ahí ya ahí encontré el problema. Entonces nada, amigos, corto el video y seguimos hasta el final. Bien, amigos, ya estamos llegando al último punto del final. Vean que me coincide con el punto bien de la esquina en cada uno de los vértices. Agarro este. Agarro este. Bien. Y a este lo vuelvo a repasar, que fue lo que hice arriba. Bien, y ahí cerramos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es esconder el hilo.
Tal y como hemos escondido, yo voy a hacerle como un pequeño, si se quiere, un pequeño nudo. No nudo porque no quiero que se forme algo duro ahí atrás, pero sí como que lo voy a pasar varias veces así, y ahora sí ya lo, pero lo voy a perder en este sentido. Bien. Cuando hagan esto, que esta hebra de acá no les quede muy, muy tirante, bien, para que acá el punto no se meta para arriba. De todas maneras, nosotros después vamos a repasar todo esto con puntos bajos para nivelar toda esta parte de acá. Entonces ahí vamos a forzar y vamos a meter un punto bajo en esta parte central de aquí. Pero entonces no tiren de esta hebrita de acá para que esto no suba y se haga un hueco ahí. Y ahora vamos en sentido contrario. Y cortamos. Y ahora vamos a perder el hilo de acá arriba de la misma manera, y luego nos vamos a encontrar para poder encarar toda lo que es la parte de acá arriba, toda la parte de arriba con las trabillas. Bueno amigos, ya estamos de regreso, así que ahora vamos a continuar con la parte superior, la que yo les expliqué que la voy a hacer con gris. Bien. Entonces vamos a analizar un poquito, no importa la cantidad de puntos con la que hayan acabado, pero vamos a analizar un poco. Nosotros, nuestros granis tenían 25, bien, y les habíamos hecho aumentos triples en las puntas. Quiere decir que de los 25 nos vamos a quedar con un punto más de un lado y un punto más del otro lado, por lo tanto serían 27. 27 y 2 son 54, más este puntito que generamos aquí en el medio de la unión de las dos partes deberían ser 55. Vamos a contar nuestro tapiz, a ver en la parte de arriba qué tenemos. Este es el punto bien de la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, el del medio 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y la de la punta 55. Bien. No importa cuánto les dé, o sea, simplemente les estaba haciendo una corroboración de lo que deberían ser los números, corroborando, y bueno, dio. Bien. Después ya en el momento que hagamos las trabillas sí vamos a tener que tener los números justos para poder hacer divisiones y ver las trabillas de cuánto van a ser y los espacios que nos quedan entre ellas. Bien, entonces ahora vamos a agarrar y vamos a poner el tapiz del revés. Y en la parte superior vamos a tejer en gris. Entonces, vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo, bien, y nos vamos a meter por lo que es el punto bien del borde, es ese que está bien en el extremo, ahí mismo nos vamos a meter. Y hacemos punto bajo. Bien, ahora vamos a hacer puntos bajos hasta llegar hasta el final. En mi caso van a ser 55 y voy a ir perdiendo esta hebra. Así que es 1, 2, 3, 4,
53, 54, 55. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces ya tenemos nuestro borde superior. Sí, sin embargo tenemos 55, pero a mí la verdad que me gustaría agregar, porque en este queda bien el borde, bien contra el borde este de acá. Sin embargo, este no queda bien contra el borde, por más que está en el punto del borde, no queda en el borde. A ver, ahí. Vamos a forzarlo ahí un poquito. Ahí. Bien. Ahora, si era un tema nada más de estirar el punto. Claro, pues estamos hablando de todas piezas que se están uniendo, entonces cada una empieza a tirar de su forma, ¿no? De su lado, pero no, ahí ya está. Hemos estirado aquí, entonces ya tenemos este borde estirado acá. Bien, entonces ahora voy a hacer el cálculo para poder hacer las trabillas, de la cantidad de trabillas que necesitamos con la separación que necesitamos, y nos volvemos a encontrar. Bien amigos, ya estoy de regreso, ya hice los cálculos de lo que necesito. Entonces vamos a ver, para 55 puntos, acá tenemos que tener claros los puntos que tenemos, por lo tanto necesito que ustedes cuenten, y si no terminaron con 55 puntos como yo, van a tener que hacer alguna pequeña cuenta. Bien, básicamente vamos a hacer 5 trabillas. Bien, vamos a hacer 5 trabillas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Tá? Y tienen sus espacios en el medio. Si hacemos trabillas de 6, separados por 6 puntos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 6, 54. Bien, esto sería un total de 54 puntos. Si ustedes tienen 54 puntos, si por ahí les dio 54 puntos, entonces hagan 5 trabillas de 6 separadas por 6 puntos. Como yo tengo 55, a la trabilla del medio yo le voy a poner 7. Bien, entonces de ese modo voy a compensar el punto que me falta. Entonces acá yo tengo 55. Si por ahí ustedes tuvieran 56 puntos y con este de 6 teníamos 54, pueden sumarle, por ejemplo, pueden ponerle a las trabillas, a esta y a esta, 7 puntos, 7 y 7, por ejemplo, para sumar 56 puntos, dejando esta con 6. Bien, entonces con esta conformación que yo les doy de 5 trabillas, ustedes armen para ver de qué modo pueden completar los puntos con los que hayan terminado acá en la parte superior. Yo terminé con 55, por lo tanto, lo dicho, yo voy a hacer 6 trabillas, 1, 2, voy a hacer 5 trabillas, de las cuales 4 de ellas van a ser de 6, una de ellas, la del medio, va a ser de 7, y todas van a estar separadas por 6. Bien, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 6, 48 y 7, 55. Bien, entonces yo voy a hacer esta conformación. Entonces ya hicimos cadeneta al aire y giramos. Entonces voy a hacer dije que esta trabilla va a ser de 6. Entonces vamos a tejer 6 puntos bajos. Recuerden que nuestro primer punto bajo siempre se teje en la segunda cadeneta a partir del ganchillo, giro, ahí encuentro el huequito y ahí hago mi primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire y giramos la labor.
Bien, ¿dónde empezamos a tejer? Siempre en la segunda cadeneta a partir del ganchillo, giramos, ahí encontramos nuestro huequito y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadeneta al aire, giramos la labor y así vamos a seguir hasta haber completado 15 hileras. Cada trabilla va a llevar 15 hileras. Nos vemos al final de esta trabilla con las 15 hileras para ver cómo nos enganchamos para las siguientes trabillas. Bien, ya terminamos nuestras 15 hileras de 6 puntos. Bien, entonces acá cortamos un hilo larguito, dejen unos 30 centímetros más o menos. Cadeneta al aire y cerramos. Bien, esta es una trabilla. Dijimos que las trabillas iban a estar separados por 6 puntos. Lo que vamos a hacer para poder engancharnos a tejer la siguiente trabilla, hacemos un punto deslizado o corredizo. Y entonces contamos. Terminamos de tejer acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, tienen que quedar 6 puntos libres. Nos enganchamos en en el séptimo, agarramos las 2 hebras del punto, tomamos nuestro lacito, pasamos y hacemos cadeneta al aire. En este mismo punto, bien, vamos a tejer un punto bajo y ya vamos a ir perdiendo esta hebra de acá. O sea, acá tejemos nuestro primer punto bajo. Así que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya dejamos de esconder esta hebra, ya la podemos cortar. Cadeneta al aire y giramos la labor. Y volvemos a tejer 15 hileras. Bien, y nos encontramos por última vez para engancharnos para hacer acá la hilera del centro y después ya siempre es lo mismo. Bien, hemos terminado de tejer la segunda trabilla. Ahora vamos a por la tercera trabilla. Nudo deslizado o corredizo. Está separado 6 puntos de acuerdo a lo que vimos, así que este fue el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos enganchamos en el séptimo. Pasamos, hacemos cadeneta al aire y en este mismo punto hacemos nuestro primer punto bajo escondiendo la hebra por atrás. 1 y esta trabilla va a tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta al aire, ya aprovechamos y cortamos esta hebrita de acá y tejemos las 15 hileras y luego tejemos las últimas dos trabillas, bien, pero en la última no corten el hilo. Bien, nos vemos al final. Bueno amigos, ya estamos de regreso, hemos terminado de tejer nuestra última trabilla. Yo les había comentado que no cortaran acá el hilo, pero lo vamos a tener que cortar, bien, porque mi idea es que vamos a bajar acá con gris, bien, pero de todas maneras vamos a necesitar un hilo largo de este lado para poder coser la trabilla de este lado de acá. Por lo tanto, vamos a cortar el hilo, bien. Así que hacemos cadeneta al aire y cerramos. Entonces ya tenemos acá nuestras cinco trabillas. Vean qué bonito que va quedando. Entonces, ahora la idea es la siguiente.
Esto yo se los dejo a ustedes como ustedes lo deseen, ¿bien? O bien pueden hacer todo un borde de un solo color, o sea que unifique todo, la trabilla con este lado de acá. O lo que yo voy a hacer es que voy a hacer en cada parte en su respectivo color. O sea, a la trabilla le voy a hacer un borde gris y acá voy a hacer un cambio de blanco y voy a hacer un borde blanco. ¿Por qué quiero hacer un borde blanco? Porque vean que más o menos, o sea, todos los espacios, acá nosotros teníamos dos hileras blancas, dos hileras blancas, dos hileras blancas, bien. Acá, obviamente, por la unión en el medio queda un poco más ancha, pero la idea era de dos hileras blancas y acá solamente tenemos una. Entonces, realmente me apetece como generar la segunda hilera, como para que todos los granis más o menos tengan un contorno parecido a todo alrededor, bien, o sea, como el equivalente de dos hileras blancas. Entonces, lo que vamos a hacer acá particularmente, acá les tengo mi tapiz del cactus, que lo acabo de descolgar, es que cada parte va a tener un borde de puntos bajos dentro de su respectivo color. Es decir, que a la parte gris le vamos a hacer un borde gris y cuando pasemos a la parte blanca le vamos a cambiar a blanco. Pero queda como un borde continuo. Bien, entonces ya de paso les sirve para aprender esta técnica de acá. En este caso de aquí, nosotros no vamos a necesitar, podríamos hacerlo, pero en realidad creo que no vamos a necesitar poner un hilo tensor. ¿Por qué? Porque esto ya en la parte de abajo, este lado de acá ya tiene un hilo tensor, por lo tanto esto no se va a abrir más, ¿bien? Entonces no vamos a tener por qué poner un hilo tensor para poder generar un nuevo borde de puntos blancos aquí alrededor, ¿bien? Entonces, vamos a empezar con el lado gris. Entonces, como siempre, vamos a hacer nuestro nudo deslizado o corredizo. Porque nos vamos a unir en este punto de acá, en el último. Nos unimos acá. Déjenme hacer esta lazadita un poquito más larga. Bien. Aquí hacemos nuestra cadeneta al aire. Y hacemos nuestro primer punto bajo en el mismo punto y vamos arrastrando este hilo. Bien, para ya esconderlo. Entonces vamos a hacer un punto bajo en cada una de estas hileras. Recuerden de que esto es, perdón, un punto decorativo, por lo tanto tiene que ser flojo, tal como lo habíamos tejido acá, para que llene bien, para que no quede constreñido, apretado, bien. Así que un punto bajo en cada hilera. Por supuesto, en esta parte de acá, esto va a tender a abrirse y a ondularse, bien, pero le vamos a aplicar lo del hilo tensor a esta partecita de acá. Bien, y acá vemos que esta es la última hilera con la que tenemos que tejer gris. Bien, entonces en esa última hilera nosotros vamos a hacer el cambio de color. Recuerden que el cambio de color siempre se hace en la última lazada del último punto antes de empezar a tejer con el nuevo color. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a empezar a tejer con blanco, por lo tanto acá tenemos que hacer el cambio de color. Entonces vamos a agregar esta hebrita de acá que veníamos escondiendo, la podemos cortar. Vamos a agregar el nuevo color atrás. Bien, cerramos, ajustamos un poquito el gris y ajustamos un poquito el blanco. Bien, y ahora vamos a tejer puntos bajos blancos escondiendo esta hebrita blanca de acá. Bien, entonces acá nosotros ya hicimos el cambio de color y empezamos a tejer con el nuevo color.
Bien, entonces vean cómo nos ha quedado perfectamente nuestro borde, ahí en el cambio de color en nuestro borde. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta hebra gris? Esta hebra gris la vamos a cortar y la vamos a, o sea, la vamos a tirar hacia un lado y la vamos a cortar 10-12 centímetros más largo porque la vamos a usar como hilo tensor. Entonces, esto ya lo voy a hacer para que ya ustedes lo sepan. Cuando nosotros lo tenemos que, o sea, lo vamos a esconder de una vez, ¿bien? No vamos a esperar hasta el final, nada, lo vamos a esconder esto. Porque, ¿qué pasa? Esto, fíjense que quedó ya ondulado, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es que este hilo lo vamos a pasar de forma superficial por puntos contiguos, por todos los puntos a lo largo. O sea que fíjense que tenemos dos maneras de solucionar el tema del volado, de cuando se forma volado. O bien ponemos un hilo tensor desde el inicio, bien, y después escondemos los extremos. O si por ahí pensamos que no íbamos a tener problema de volado, pero se forma un volado, siempre al final podemos hacer un hilo tensor y lo vamos cosiendo de forma superficial por puntos contiguos en la parte trasera de nuestro tapiz. O sea, lo que hacemos es meter el hilo tensor. En lugar de ya tejerlo desde el principio, siempre lo podemos agregar al final. Bien, entonces ahí sin tirar demasiado de este punto, porque si no se nos va a cerrar este punto de acá. Bien. Entonces vean cómo nosotros ya pasamos el hilo tensor, ya hemos cerrado esta parte ya perdió el volado y después lo que hacemos es perderla en sentido contrario. Si salimos por esta hebra, vamos 4, 5, 6 puntitos, pero vean que es de forma superficial y por puntos contiguos, o sea, no se tiene que notar que hay una hebra pasando por ahí. Bien. Aquí cortamos al ras y esto ya está. Entonces vean como nosotros acá ya tenemos nuestro borde, el borde gris que ya se ha enganchado al borde blanco y después lo que vamos obviamente es a coser la trabilla acá para poder cerrar, pero vean que queda perfectamente bien rematado. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir tejiendo puntos blancos en todo el borde. Bien, cuando lleguemos al punto de acá del vértice vamos a hacer un aumento triple, es decir, 3 puntos en el mismo punto. Vamos a venir tejiendo todos puntos bajos acá. Recuerden que aquí en el medio tenemos que tejer un punto, bien, porque toda esta parte central de la unión de las dos partes nos generó un espacio y aquí tenemos que meter un punto también, tal como hicimos aquí en la parte de arriba. Bien, cuando lleguemos a este vértice de acá, bien, en el mismo puntito de la esquina, hacemos un punto triple, o un aumento triple, es decir, 3 puntos en el mismo punto. Bien, y nos volvemos a encontrar aquí para poder hacer el cambio de color y ya cerrar el tema de la trabilla. Bien, entonces ahora yo los dejo, vamos a hacer todo esto y nos volvemos a encontrar acá. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del borde blanco. Una aclaración. Cuando hicimos acá el borde gris, lo hicimos con el punto grande, flojo, para que llenara el borde. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el borde para poder rematar las hileras de puntos bajos. Pero esta parte blanca que nosotros estamos tejiendo acá, la estamos tejiendo ya sobre una hilera de puntos bajos normales. Por lo tanto, esto es tejido normal. No tiene que dejarlo excesivamente flojo ni nada, ¿bien? O sea, es tejer como tejen normalmente una hilera sobre otra, ¿bien? Entonces vamos a llegar hasta el final del blanco. Este de acá, no, falta todavía uno. Este sería el último blanco aquí, bien.
Y acá hacemos el cambio a gris. Este blanco lo cortamos de 10-12 centímetros para luego esconderlo en sentido contrario. Y ahora nos unimos con gris. Cerramos con gris. Ajustamos el blanco, ajustamos un poquito el gris. Bien. Y ahora sí vamos a tejer toda la trabilla con gris, pero con el punto flojo. Bien, como habíamos tejido originalmente acá. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es darle una buena terminación a este borde de acá, que no tiene un borde de puntos bajos. Y acá en el borde tenemos el último punto. Bien, entonces aquí ha quedado flojo, ha quedado la onda. Entonces cortamos un hilo largo, vean que más o menos, o sea, lo presentan así. Cuando llegue acá, 10-12 centímetros para el otro lado y ya. Entonces aquí hacemos cadenita al aire, cerramos y ahora vamos a esconder el hilo como hicimos en el otro caso. Tiene que ser, tenemos que esconderlo a lo largo de toda la trabilla por puntos contiguos de forma superficial. No me vale que lo metan uno sí y uno no y que empiecen a hacer tipo hilván, porque se trata de que esto no se vea. Ya sé que esto después va a ir doblado y tal, pero se trata de que esto tenga un buen acabado, ¿bien? Entonces nos metemos por cada uno de los puntos. Recuerden que los puntos tienen forma de V. Acá me cuesta agarrar, bueno, no tengo de dónde agarrar de este lado de acá. Entonces vean que yo voy agarrando cada una de las V's del punto. Y en cada punto es una V. Pues tengo que agarrar las dos hebras del punto y pasar por abajo de forma superficial. Bien, acá llegamos al final, entonces tiramos de ella sin que se deforme acá la punta, o sea, agarrando la punta, tiramos de ella para que se achique en el medio y quitarle la onda. Bien, cuando le demos la longitud que necesita, ahí ya trabamos en sentido contrario. Sin tironear mucho para que acá no se abra hueco. Bien, entonces ahora, por ejemplo, este gris, esta hebra gris de acá, para no recargar esta parte de acá, que ya la tenemos suficientemente gruesa, la podemos perder en esta parte de aquí. Bien, o sea, buscarse la vuelta para perder las hebras dentro de sus respectivos colores. Bien, vengo por aquí, paso por puntos contiguos, uno al lado del otro de forma superficial. Bien, y ahora en sentido contrario. Y ahora perdemos el blanco, que lo podemos perder ya sea por acá, por el borde este que acabamos de hacer, o por acá, por donde ustedes quieran. Es blanco. Yo lo voy a perder por el borde. Puntos contiguos de forma superficial. Hasta acá nada más. Bien. Y cortamos.
Vamos a ver si ya de este lado de acá no tenía hilo para perder. Así que vean cómo ha quedado el borde. Entonces logré lo que yo quería, que era que esto tuviera dos hileras bien blancas, dos hileras blancas, bien. Esta parte de acá quedó con una un poquito, con una más, ¿tá? Que surgió de la unión de las dos piezas. Pero bien, por lo menos todo está como que hay una unidad. Bien, si esto lo hubiéramos dejado solamente una hilera blanca, si a este borde le hubiéramos dejado solo una hilera blanca, entonces como que había demasiadas diferencias entre todo. Entonces así queda todo como más unificado y parejo. Bien, ahora vamos a ver el tema de cómo cosemos las trabillas. Voy a agarrar esta, por ejemplo, de acá del borde. Entonces lo que hacemos es doblarlas hacia el lado de atrás. Bien, entonces este primer punto lo voy a meter aquí. Bien. Y voy a agarrar estas dos hebras, que es el primer punto de la trabilla, agarro las dos hebras de atrás hacia adelante. Bien. En la parte de abajo del tapiz, la hebra salió por este punto de acá. Entonces me meto en este mismo punto, salgo por el puntito de al lado, tiro, agarro ahora en la trabilla las dos hebras del siguiente punto de atrás hacia adelante, me meto por donde había salido, salgo en el punto de al lado, tiro, agarro las dos hebras del siguiente punto de atrás hacia adelante, me meto por donde había salido, y así voy haciendo hasta terminar toda la trabilla. Bien, en este caso en especial tenemos un punto más que es que se ha generado por el borde de puntos bajos que habíamos tejido. Bien, entonces vamos hasta el borde, agarramos ese punto que generamos, tratamos de agarrar ahí en el borde dos hebritas. Bien, pasamos y ahora lo que tenemos es que esconder el hilo. Yo normalmente lo que hago es pasarlo, a ver si, perdón, quedé fuera de la cámara, voy agarrando estas hebras centrales que van quedando, voy agarrando una así, o sea, estas que quedan así de forma superficial, las voy agarrando todas y entonces me muevo hacia el otro extremo. Acá me voy a valer de mi pincita. Yo tengo una pincita maravillosa, un alicate que es fantástico para hacer estas cosas donde no hay que hacer demasiada fuerza con las manos. Bien. Acá tratemos de recuperar este ancho porque claro, cuando tiramos de este punto tiende a irse para adelante, entonces hacia adentro, entonces quedaría como un hueco. Entonces recuperemos ese ancho de ahí para que no quede hueco. Y ahora vengo por estos puntos de aquí, por ejemplo, de forma superficial, contiguos, uno al lado del otro, de un extremo hasta el otro. Me voy a valer de mi pencil, de mi tenaza. Bien, no tiren mucho de acá. Y ahora ya le doy el toque de gracia, que es pasar por 3-4 puntitos de forma contigua y ya con eso pierdo el hilo.
Bien, no tiren demasiado de este último punto, justamente para que no se meta. Y acá ya pueden cortar al ras. Bien, entonces nuestra trabilla ha quedado perfectamente rematada, linda. El borde ha quedado parejo con respecto al borde blanco, bien, y el borde gris que habíamos generado en dos instancias distintas. Sin embargo, ha quedado muy bien. Bien, entonces ahora vamos a seguir, vamos a coser el resto de las trabillas y nos volvemos a encontrar. Bueno amigos, ya estamos de regreso con todas nuestras trabillas cosidas, los hilos perdidos. Vean qué bonito va quedando nuestro proyecto. Bien, y ahora el último detalle. Le estoy agregando unas borlas. No sé si no alcanza a entrar todo el tapiz, es un tapiz bastante grande. No entra todo en el marco de la cámara. Bien, la idea es que yo particularmente voy a agregar 3 borlas. He dejado la última borla para poderla colocar delante de cámara para que vean cómo se realiza. Bien, acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer las borlas. Las borlas de esa clase son borlas que están hechas con un libro grande y con, no recuerdo si 32 o 35 vueltas de lana. Bien, estas borlas son más pequeñas, las he hecho con un libro más pequeño, que el lomo mide unos 15 centímetros más o menos, y estas particularmente tienen 12 vueltas de lana. Ustedes vean ese tutorial y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo con el tema de las vueltas. Bien. Por supuesto siempre hay que hacerlas más grandes, por lo tanto ya les digo, el lomo del libro que utilicé mide unos 15 centímetros y a la hora que las corté pues ya quedaron de unos 10 centímetros aproximadamente las borlas. Vean, para que tengan una idea del tamaño. He decidido también ponerles unas cuentitas de madera como para darles otra gracia, pero no necesitan ponerles cuentitas de madera si no quieren, simplemente las aplican de esta manera y ya. En el caso que usen cuentitas de madera, lo que hacemos es, yo lo hago pasando la aguja, por lo tanto enhebro mi aguja lanera y paso las 2 hebras por la cuentita de madera. Bien, ahí desenhebro. Y voy a enhebrar cada una de las hebras por separado. Busco mi punto central, que yo ya sé que es este de acá. Entonces, por ejemplo, esta hebra la paso agarrando las 2 hebras de ese punto central, las paso de atrás hacia adelante. Ahora enhebro la otra, enhebro la aguja con la otra hebra. Bien, entonces si esta la pasé de atrás hacia adelante, esta la paso de adelante para atrás por el mismo punto. Y ahí cierro de forma que esto quede medianamente apretadito, sí dejando una especie de aire que no quede completamente apretado. Ahí desenhebro y lo que hago es cruzo aquí adelante, paso para atrás, cruzo atrás. Bien, ahí sí aprieto. Bien, cruzo acá adelante nuevamente, hago un nudo. Bien, y hago un segundo nudo. Bien, ahora voy a enhebrar juntas, o sea, voy a enhebrar mi aguja lanera con estas 2 hebras juntas, bien, para poder perder el hilo. Lo mejor en este caso, cuando dejen este hilo largo, siempre tengan en cuenta de dejarlo, a ver si entra en la cámara, de dejarlo largo, que quede más largo que la borla. Bien, porque lo vamos a perder a través de la borla. Es mucho mejor perder el hilo a través de la borla que perder el hilo acá. Particularmente en este caso, este hilo gris posiblemente sobresaldría un poquito, se podría vislumbrar un poquito porque este borde es blanco. Entonces siempre pierdan este hilo a través de la borla y les va a quedar mucho más prolijo.
Bien, entonces aquí entran por la parte superior de la cuenta. Bien, acá pinchan en la parte de arriba la borla. Bien, se introducen todo por el medio, o sea, yo estoy pasando por el medio, paso por el medio acá de esta parte que estrangula la borla. Bien, y salgo por abajo. Y ahí sí me valgo de esto, necesitamos realmente una pinza porque esto es muy duro, así que sujetando acá para que no tire demasiado y no nos lastime este borde de acá. Bien, sujetando de acá vamos a tirar de la aguja para sacar ahí. Entonces vamos tirando, pero ya les digo, sujetando de acá para no cinchar demasiado del borde, bien, para que el borde no se empiece a abrir. Después de todo, es tejido. Si tironeamos de él, se va a vencer, bien. Entonces tiramos de esto, bien, hasta que ya pasó ahí todo nuestro hilo. Bien, así que una vez que ya estamos aquí, lo que hacemos es emparejar los flecos de nuestra borla y cortamos. Y ya con eso está terminado. Si en lugar, pueden no ponerle nada. Yo estaba tentada eventualmente de hacerle unos pompones. Pero la verdad es que hacer pompones y que queden todos iguales toma bastante más tiempo, bastante más trabajo. El tema de las borlas para mí es bastante más rápido. También pueden hacer, pueden colgar pelotitas tejidas, o sea, de forma de amigurumi. Acá les dejo un enlace de la clase donde aprendimos a hacer las bolas perfectas, bien, las pelotitas perfectas, donde de acuerdo a las indicaciones que les doy, pueden hacer bolas de distintos tamaños para que siempre les queden perfectas, redonditas, bien, cualquiera sea el tamaño. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Ahora sí tenemos un plano total de nuestro trabajo. Vean qué bonito que ha quedado este tapiz. Bien, si bien lo hemos hecho por partes, atendiendo al hecho de que estamos haciendo un mini curso para principiantes, ya después nos hemos metido a hacer un acabado que es el mismo acabado que yo le hago a todos mis tapices que ya son de nivel intermedio y avanzado. Por lo tanto, con esto ustedes siempre van a poder terminar cualquier trabajo que realicen de intarsia, así realicen un posavasos o algo así, siempre hagan este acabado de borde de puntos bajos, con el punto bajo bien flojo, pasándole por atrás el hilo tensor, siempre van a lograr que aquello quede perfecto, sin ondas, y con un acabado maravilloso. Bueno, este ha sido nuestro proyecto, un gran reto, unir las partes, pero una satisfacción enorme ver el resultado. Espero que el tutorial haya sido de su agrado. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Como siempre, agradezco que compartan en sus redes, que por favor vean el video online con la publicidad. Ese es el único ingreso que tengo por parte de YouTube. Bien, el tema de la visualización de la publicidad y sobre todo comentar en mis videos. Eso le da bastante fluidez a todo el tema del video. YouTube se da cuenta de que hay interés al hacer ustedes comentarios. YouTube nota, el algoritmo nota que el tutorial o el video tiene interés y entonces empieza a recomendarlo a otras personas. Bien, bueno amigos, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.